Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Parlamento. El día de hoy pues vamos a hablar de la úlcera péptica. Listo, entonces este es el índice, pues que va a ser como nuestra ruta pues, a través de este video, pues para que lo tengan en cuenta. Estos fueron los dos artículos de los cuales sacamos la información. El primero es un artículo del Nature, el otro es un artículo de la revista americana de medicina. Listo, entonces vamos a primero hablar de una pequeña introducción. Lo primero que quería hablar era de histológicamente cuáles eran las capas tanto del estómago como del intestino delgado. Entonces el estómago tiene cuatro capas, tiene una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Entonces la mucosa está compuesta de tejido epitelial, esta también tiene una lámina propia y debajo de esta lámina propia se encuentra la muscular de la mucosa, una capa de tejido muscular mucho más pequeña. Luego debajo se encuentra la submucosa, la muscular y la serosa. En el intestino delgado, esto funciona de la misma manera, pero además el intestino delgado tiene vellosidades que permiten la absorción de distintos macronutrientes y micronutrientes. Entonces, bueno, ¿cómo definimos la úlcera péptica? Esto se define como una lesión a nivel del tracto gastrointestinal en la que hay una lesión de la mucosa. Entonces, esta laceración, primero se da en la mucosa y esta llega a capas más profundas como la submucosa o la muscular. Y eso puede llevar a diferentes complicaciones como serían la hemorragia o la perforación, las cuales son las dos más frecuentes y más adelante vamos a seguir hablando de eso. En cuanto a su epidemiología, pues tenemos una prevalencia del 5 al 10% a nivel mundial, siendo más prevalente en países desarrollados, dado que estos tienen un mejor tamizaje. Su incidencia a nivel anualmente es del 0,1 al 0,3% y esta por lo general es gástrica o duodenal. Factores de riesgo, hay varios factores de riesgo, los cuales son como los más fuertes, con los cuales más se ha relacionado el desarrollo de la úlcera péptica, y son el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el Helicobacter pylori, el uso de aspirina y el estrés emocional. Entonces esos son los factores en los cuales nosotros tenemos que comenzar a intervenir para disminuir el riesgo de que nuestros pacientes puedan llegar a desarrollar úlcera péptica. Hacerlos muy conscientes de estos cuatro tipos de cosas. En los factores de riesgo tenemos la edad, una edad mayor a 50 años, otros menores, enfermedades crónicas como pueden ser las enfermedades autoinmunes, la diabetes mellitus, la hipertensión, el uso de cigarrillo y las neoplasias gástricas, como el adenocarcinoma gástrico. Y pues también está aquí, aunque mucho menos frecuente, el síndrome de Zollinger-Ellison, que es un carcinoma secretor de ácido gástrico a nivel del tracto gastrointestinal. Dentro de sus etiologías, pues las principales van a ser la infección por Helicobacter pylori y el uso crónico de AINE. Estas son las principales. Y estas se pueden sumar a otros factores de riesgo mucho menores que también pueden llegar a desencadenar la úlcera, que están el tabaquismo, el consumo de alcohol, los glucocorticoides, la cafeína, los factores psicológicos, genéticos, entre otros. Y otras etiologías, pues como ya les había contado, de hipersecreción ácida, pues el síndrome de Zollinger-Ellison. En fármacos tenemos varios, los bifosfonatos, el micofenolato y las quimioterapias. De infecciones tenemos el citomegalovirus, el virus del herpes simple 1. Y en otros pues tenemos otras enfermedades inflamatorias sistémicas, como la esclerosis sistémica, la radiación y ya estímulos mecánicos en la zona. Listo, vamos a hablar de su fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiopatología partimos de que las células parietales son las células que producen el factor intrínseco y el ácido gástrico. Las células principales son las que producen el pepsinógeno y las células de la mucosa son las que producen el muco que protege el tejido gastrointestinal pues de que éste se perfore. Entonces, en esta imagen sacada del Nature, vemos que las dos principales causas, como aquí las vemos resaltadas en naranja, son el uso de antiinflamatorios no esteroideos y el Helicobacter pylori. Entonces, la inhibición de la COX-1 y la disminución en la producción de prostaglandinas conlleva una disminución de la secreción de moco, de la secreción de bicarbonato y una disminución de la proliferación cerebral, lo que genera daños locales y genera daño de la mucosa a largo plazo
Y todo este proceso, más a largo plazo, puede llegar a generar sangrado con daño en los vasos sanguíneos al haber una disminución del pH. Y el Helicobacter pylori pues comienza a generar el mismo daño, pero por sí sola, y ya vamos a hablar de esos mecanismos propios por medio de los cuales genera ese daño. Entonces el Helicobacter pylori es una bacteria que su mecanismo protector, su factor de virulencia principal es la ureasa. Esta le permite protegerse del pH gástrico del estómago, permite aumentar el pH dentro del estómago, comienza a colonizar todo el estómago y comienza a liberar citotoxinas, de la cual la que describen más es la CAC-A. Eso genera daño a barreras de mucosas y células. Ya en cuanto a cómo lo producen las úlceras duodenales, hay una disminución en la secreción de somatostatina, un aumento de la gastrina, un aumento de la secreción de hidrogeniones y lo mismo, una disminución en la secreción del bicarbonato. Entonces esto genera una acidificación a nivel del duodeno y una neutralización insuficiente del contenido duodenal, por lo que se genera daño y posteriormente perforación. En cuanto a los AINES, pues aquí tenemos que estos inhiben la COX-1 y la COX-2. Al disminuir la secreción de prostaglandinas, se erosiona la mucosa y disminuye el flujo de mucosas y la proliferación celular en la mucosa gástrica. En cuanto a la hipersecreción ácida, hay un aumento de la producción de gastrina por las células parietales y un aumento de la secreción de hidrogeniones. Entonces, esta entrega de ácido excesivo al duodeno genera la úlcera a largo plazo. ¿Qué efecto o qué relación tiene el pH con el sangrado? Que a menor pH, lo que sucede es que disminuye la función de la agregación plaquetaria. Entonces, como vemos en esta gráfica, cuando hay un pH de 5.9, la agregación plaquetaria es mucho menor. En 6.8 también comienza a bajar, mientras que cuando está dentro de los rangos normales, que son 7,35 a 7,45, la agregación plaquetaria se mantiene completamente normal. Y otros factores que alteran la función plaquetaria son los AINES, el ASA, el daño local y la genética. Aquí tenemos este gráfico que ejemplifica cómo distintos factores de riesgo y cómo diferentes etiologías pueden llegar a lo mismo, al daño de la mucosa a final de cuentas. Entonces este cuadro lo dejo porque muestra varias etiologías y lo correlaciona también con las complicaciones. Listo, ahora vamos a hablar del cuadro clínico. En cuanto a la úlcera gástrica, el cuadro clínico pues es de esta manera. Suele haber dolor en el epigastrio, suele haber plenitud postprandial, saciedad precoz, náuseas, vómitos. Y pérdida de peso significativa ya sería como un signo de alarma que nos podría indicar que esta úlcera péptica se pudo haber convertido a una neoplasia y que el paciente ya puede llegar a tener un adenocarcinoma gástrico avanzado. En la adenal, las principales manifestaciones clínicas son el aumento de apetito y el dolor abdominal nocturno. Cabe la pena resaltar que el cuadro clínico muchas veces suele ser asintomático e inespecífico, sobre todo en pacientes ancianos comórbidos, por lo cual individualizar a cada paciente es supremamente importante. Diagnóstico. Entonces, cuando uno sospecha de una úlcera péptica, pues por clínica, lo primero que tenemos que ver es la edad del paciente y las manifestaciones clínicas. Entonces, si el paciente es mayor de 50 años, independiente si tiene o no signos de alarma, se realiza una endoscopia de vías digestivas. Este es el gold estándar y es el que tiene mejor sensibilidad y especificidad, ya que podemos sacar muestras histopatológicas para estudiarlo y de esta manera darle un mejor enfoque al paciente. En pacientes menores de 50 años, sin signos de alarma, como tenemos que ser costo efectivo y en lo primero que pensamos es en AINES o en Helicobacter pylori, le mandamos un test de aliento de urea para ver si el paciente tiene o no Helicobacter pylori. Si este test de aliento de urea sale positivo y no vemos como que haya otra razón por la cual el paciente tenga estos síntomas, pues le hacemos ahí sí la endoscopia y comenzamos a estudiar histopatológicamente al paciente. Listo. Y si el paciente es menor a 50 años, pero tiene signos de alarma, toca hacer una endoscopia de urgencias y prioritaria, porque probablemente el paciente ya tenga un adenocarcinoma avanzado o algún tipo de neoplasia, por lo cual tenemos que actuar lo más rápido posible. Aquí tenemos este cuadro donde se muestran las pruebas y su sensibilidad y especificidad. Entonces vemos que el test de aliento de urea tiene muy buen rendimiento.
lo mismo que el antígeno fetal, mientras que el antígeno sérico no tiene un rendimiento tan bueno. Y vemos que la endoscopia tiene una muy buena sensibilidad y pues es el estudio de elección y el gold estándar. Listo, ahora vamos a hablar del tratamiento. Lo primero son las medidas generales que son relacionadas a los cambios en los estilos de vida. Le vamos a decir al paciente hay que disminuir el alcohol, el tabaco, la cafeína y a toda costa evitar los AINES. Darle otra opción de analgesia. Si el paciente tiene el Helicobacter pylori positivo, pues le vamos a dar terapia para esto. Y si es negativo, pues simplemente le vamos a dar terapia para suprimir la producción de ácido. Ahí están los antiácidos, los agentes citoprotectores, los antibióticos y los IVP. Y tratamiento quirúrgico dependiendo de cada paciente. Listo, entonces aquí tenemos los distintos esquemas para la erradicación del Helicobacter pylori. El esquema estándar y el que se creó es claritromicina con amoxicilina más IVP. Vemos que tiene una eficacia del 62 al 78%, pero actualmente no se recomienda tanto porque su eficacia no es tan buena, dado que los niveles de resistencia a la claritromicina han venido aumentando, sobre todo en Colombia. Por eso se ha comenzado a usar más el esquema cuádruple con bismuto, que tiene bismuto, amoxicilina, tetraciclina y el IVP, ya que tiene una tasa de erradicación del 89% y se ha visto que ha mejorado bastante este, este tratamiento. También tenemos el esquema cuádruple con levofloxacina y nitazoxamida, que también es una opción interesante, y el esquema híbrido, que son 7 días y 7 días, uno con amoxicilina más IVP y otro amoxicilina, clarito, nitroimidazol e IVP, que también tiene un rendimiento bueno. El que más se usa es el cuádruple. Y pues aquí tenemos varios esquemas más, ya que se ha venido estudiando y se ha venido hablando de distintos esquemas que son muy buenos y muy interesantes para uno hacerse la idea de las opciones que tiene para el manejo del Helicobacter pylori. Bueno, complicaciones. Pues la primera es la úlcera péptica sangrante. Entonces aquí tenemos la clasificación de Forrest, que la clasificación de Forrest pues divide la úlcera péptica sangrante dependiendo de los hallazgos endoscópicos, y la 2C y la 3 pues no van a requerir manejo endoscópico porque su riesgo de resangrado es muy bajo. Mientras que de 1A a 2B, pues el riesgo de sangrado es considerable, entonces requerirá algún manejo como una embolización o ligar las arterias. También está la perforación de la úlcera péptica, que en esta ya se pierde todo el espesor y la integridad de la pared intestinal, y pues el manejo de esta es completamente quirúrgico. Otra es la formación de fístulas, en la que se forman comunicaciones con órganos adyacentes, en la cual también el manejo va a ser principalmente quirúrgico. Y cuando hay transformación maligna, es que estas úlceras gástricas pueden llegar a volverse cáncer. Del 5 al 10% de los casos llegan a volverse cáncer, entonces esto toca estar muy pendiente a los signos de alarma. Y ya eso sería todo, muchas gracias.